Bienvenidos a Profesionales 4.0, el espacio donde el liderazgo, la tecnología y la sostenibilidad se encuentran para redefinir el futuro del trabajo y los negocios. Dirigido por el Dr. Álvaro Rojas y Oscar Rojas, apasionados de la cuarta revolución industrial y del impacto que tiene en el talento humano, la innovación y la manera en que nos conectamos. En cada episodio exploraremos cómo liderar la transformación digital y cómo integrar la sostenibilidad en nuestras estrategias empresariales y cómo prepararnos para un mundo donde la inteligencia artificial y la adaptabilidad son claves del éxito. Si buscas crear, innovar y liderar con visión de futuro, este es tu espacio. Prepárate para aprender a reflexionar y evolucionar. Bienvenidos y bienvenidas. Esto es Profesionales 4.0. Hay algo curioso que casi nadie dice en voz alta, pero incomoda. Que muchos líderes sienten que entre más alto llegan, más ocupados parecen y paradójicamente más cansados se sienten. No cansancio físico, ese se quita durmiendo de alguna otra forma. Es otro tipo de cansancio, más silencioso, más profundo. Ese cansancio que aparece cuando nuestra agenda está llena, pero nuestra cabeza no. Cuando pasamos de reunión en reunión sin recordar exactamente qué pensamos en la última. Cuando el día se va y sentimos que hicimos muchísimo menos, o hicimos en algunas ocasiones muchísimo más, pero no avanzamos en temas importantes. Y entonces aparece ahí una idea peligrosa, una que nadie nos enseñó a cuestionar. ¿Y si paro, me estaré atrasando? Si descanso, estaré perdiendo ventaja. Y si aflojo, alguien más me va a pasar por encima. Así que bajo esa idea seguimos llenando espacios, seguimos respondiendo correos, seguimos diciendo que sí, seguimos confundiendo movimiento con progreso. Y lo curioso es que desde afuera todo parece éxito. Cargo alto, responsabilidades, decisiones grandes, reconocimiento, pero por dentro hay ruido, saturación, hay una sensación rara de estar siempre encendido y al mismo tiempo cada vez menos lúcido. ¿Te pasó alguna vez que las mejores ideas no llegaron cuando estabas frente a la computadora, sino en la ducha? ¿O manejando sin música? ¿O caminando sin rumbo, sin objetivo? Momentos en los que sin darnos cuenta no estábamos produciendo nada tangiblemente, pero algo adentro se ordenó. Algo adentro hizo clic y ahí aparece la contradicción que casi nadie quiere mirar de frente. Los momentos que más impacto tienen en nuestro liderazgo no siempre ocurren cuando estamos trabajando, o mejor dicho, no ocurren cuando estamos ocupados. Pero nadie o muy pocas personas nos lo dijeron así de frente, porque vivimos en una cultura que aplaude al que no para, al que duerme poco, al que siempre está disponible o siempre está full, a una cultura donde el ocio suena a debilidad, a pérdida de tiempo, a privilegio mal visto. Y sin darnos cuenta empezamos a competir en una carrera absurda de quién está más cansado, quién está más saturado, quién tiene menos espacio mental, hasta que un día notamos algo inquietante. Seguimos diciendo, pero cada vez veo con menos claridad. Seguimos liderando, pero con menos perspectiva. Seguimos avanzando, pero sin el mismo nivel de creatividad, de visión o de profundidad. Y entonces es ahí cuando la pregunta aparece. Una pregunta incómoda, pero sin duda alguna necesaria. Y si lo que falta no es más disciplina, sino tal vez nos falta más espacio. Y si el problema no es que descansemos poco, sino que casi nunca nos desconectamos de verdad. Y si eso que llamamos ocio no fuera el enemigo de nuestro liderazgo, sino
una de las fuentes más poderosas. Tal vez el verdadero diferencial no está en hacer más, está en saber cuándo detenernos. Porque hay líderes que lo entienden, no lo gritan, no lo publican, pero lo protegen. Y lo que saben cambia por completo su forma de liderar. De eso, señoras y señores, trata este episodio y eso puede cambiarlo todo. Porque este no es un programa más, este es Profesionales 4.0 y acabamos de comenzar. Bienvenidos y bienvenidas. Esto es Profesionales 4.0. Bienvenidos y bienvenidas a Profesionales 4.0. Soy el doctor Álvaro Rojas, autor y conferencista internacional en temas de liderazgo moderno, su anfitrión, aquí como todos los sábados en Monumental 93.5 FM, la radio de Costa Rica, en este programa Profesionales 4.0, donde hablamos, compartimos e investigamos cómo las tecnologías habilitantes de la cuarta revolución industrial están cambiando la forma en que vivimos, la forma en que nos conectamos, comunicamos y generamos valor. Bienvenidos a su espacio. Además de estar aquí en Monumental, estamos en esta tercera temporada también en YouTube o en Spotify. Nos pueden encontrar como Profesionales 4.0, donde subimos contenido todas las semanas, no solo el podcast, sino diverso tipo de contenido para poder aportar valor y poder seguir construyendo en este contexto. Quiero dar la bienvenida a nuestro otro anfitrión, a Oscar Rojas, especialista en transformación digital y top voice de LinkedIn en este tema. Oscar, bienvenido a Profesionales 4.0. Hola Álvaro, muchísimas gracias. Otro sábado más. En esta ocasión, ya en el 2026, año nuevo, decisiones nuevas, objetivos nuevos, energía nueva. Y bueno, hablando de un tema que es muy relevante, muy importante, y es el tema del ocio. Cómo lo incorporamos en nuestra vida, cómo nos nutrimos de él, porque la realidad es que no podemos estar trabajando y estar produciendo siempre, todos los días levantarnos súper temprano, todos los días ir a hacer ejercicio en la mañana, o trabajar, estudiar, hacer ejercicio en la noche, cumplir con nuestros roles de padre, de madre, de hijo, ¿no? de lo que fuese que tenemos que hacer. A veces necesitamos un espacio para parar, para simplemente no hacer nada. Y esto es algo que toma relevancia ante estas épocas donde se habla o se vive la automatización de una forma muy, muy potente. ¿Por qué? Porque nos están diciendo que la inteligencia artificial va a automatizar trabajo y nos va a liberar para ser más creativos, para ser más humanos. Pero no podemos estar todo el día filosofando, Álvaro. No podemos estar todo el día sin hacer nada, simplemente estando en ocio. El ocio existe cuando existe el trabajo. Hay trabajo, hay cosas que hacer, hay responsabilidades y tenemos un espacio de ocio. Pero a veces mucho ocio también es un problema. Mucho ocio también ya nos comienza a cargar. Es encontrar ese equilibrio en donde agarramos el ocio para potenciarnos. Y eso, Álvaro, los líderes lo saben y lo saben bien, lo aprovechan, lo usan. Y lo más importante es que no se sienten culpables cuando están en esos momentos de ocio. Más bien son conscientes de la importancia, lo valoran, lo utilizan y se potencian para de nuevo volver a ser productivo. Oscar, así es, de eso vamos a hablar en este episodio. Y acá hablamos de lo que no siempre entra en una reunión de directorio, Oscar, pero define el resultado de esas reuniones, de cómo pensamos, de cómo decidimos, de cómo sostenemos el tiempo sin rompernos por dentro. Y hoy vamos a entrar en un tema incómodo, uno que muchos líderes intuyen, pero pocos se atreven a poner en la mesa. Ya lo dijiste, Oscar, el episodio de este programa se llama El poder del ocio en el liderazgo de alto desempeño. Lo voy a repetir, el poder del ocio en el liderazgo de alto desempeño. Álvaro, y es importante aclarar que no estamos hablando de vacaciones, ¿verdad, Álvaro? No hablamos de hacer menos porque sí o porque simplemente nos da la gana, ni de bajar el ritmo por moda, como lo dijiste anteriormente. Álvaro, estamos hablando de algo bastante más profundo, de algo que los grandes líderes del mundo, como dije yo anteriormente, lo entienden, pero Álvaro, rara vez lo explican.
Oscar, y elegimos este nombre de este episodio porque el ocio tiene mala prensa, tiene mala reputación, suena a pausa innecesaria de alguna otra forma. Para algunos profesionales es como tiempo perdido, algo que te tenés que ganar después de cumplir. Pero cuando empezamos a mirar de cerca, Oscar y queridos radioescuchas, descubrimos que no es así, que el ocio bien entendido no debilita nuestro liderazgo, sino que lo afina. Así es, Álvaro, no debilita el liderazgo, lo potencia también. Y en este episodio vamos a hablar de un tema incómodo, vamos a incomodar un poquito esa narrativa que glorifica el estar siempre ocupado. En inglés se le llama hustle culture, esa cultura de luchar, de estar trabajando. Siempre tengo que estar ocupado, siempre tengo que estar disponible y siempre tengo que estar corriendo. Álvaro, el tema de estar disponible en un mundo hiperconectado, a veces es importante darnos el espacio para no contestar un WhatsApp, no contestar un correo, contestar cuando uno tiene la energía para hacerlo. Y lo importante y lo interesante es que cuando usted eso lo hace con personas que entienden la importancia, las personas no se sienten ofendidas. No se ven ofendidas, no lo toman personal de que usted no le haya contestado, que lo haya dejado en visto. Tenemos que normalizar el hecho de que no es algo malo el tomarnos nuestro tiempo para contestar. Y vamos a también hablar de lo que pasa cuando el líder no tiene espacio mental, de cómo se degrada la toma de decisiones, de por qué la creatividad no aparece bajo presión constante. Hay que dejar un espacio para tener esos momentos de creatividad y de por qué descansar no es sinónimo de rendirse, sino es parte del sistema productivo. Oscar, también vamos a conectar esto con ciencia, lo que estás hablando, vamos a conectarlo con historia, con prácticas reales. En este episodio, prácticas reales de empresas y de líderes de alto desempeño. No desde la teoría fría, porque la idea aquí en Profesionales 4.0 es traer elementos prácticos, sino lo que realmente pasa cuando lideramos personas, equipos y organizaciones. Oscar, también vamos a hablar en este episodio de enfoque, de claridad, de energía y de sostenibilidad profesional y sostenibilidad personal asociado a este tema tan importante que trajimos este sábado aquí, hablando del ocio y el poder del ocio. Y sobre todo, que esto es muy importante, vamos a cuestionar la idea que muchos cargan sin revisarla. La idea de que para rendir más hay que exigirse más. Y quizá, Álvaro, esa es la pregunta que nos hacemos hoy, quizá no siempre es así. Oscar, no siempre es así y además este episodio tampoco es para que la gente haga menos, sino también para que la gente pueda y nosotros mismos podamos liderar mejor, para que entendamos qué espacios tenemos que proteger si queremos pensar con profundidad, si queremos decidir con perspectiva y sostener nuestro liderazgo en el tiempo. Así que, Oscar, vamos a tomar todo esto que acabamos de hablar hasta este punto y ya casi vamos a entrar en detalle. Vamos a hacer una breve pausa, una de esas pausas que no interrumpen de alguna otra forma, sino que preparan. Y al volver de esta pausa, aquí por Monumental 93.5, la radio de Costa Rica, vamos a entrar en Visión 4.0 para mirar este tema con más profundidad. El tema que hemos elegido es el poder del ocio en el liderazgo de alto desempeño. Vamos a traerlo con más profundidad, con perspectivas de futuro y con preguntas que todo líder debe atreverse a hacerse. Así que quédense con nosotros porque a veces el verdadero avance comienza justo después de detenernos un momento. ¡Ey! Quédate a escucharnos, porque ya viene Profesionales 4.0. Estamos de regreso aquí en Profesionales 4.0 por Monumental 93.5, la radio de Costa Rica. Estamos hablando junto con Oscar Rojas del poder del ocio en el liderazgo del alto desempeño. El poder del ocio. Y vamos a entrar a nuestra sección Visión 4.0, donde con bisturí vamos a tratar de analizar, compartir con ustedes ese tema tan importante, porque el ocio se convierte en clave para la creatividad. Esta es la sección de Visión 4.0. Visión 4.0.
Señoras y señores, estamos aquí en la sección de Visión 4.0. Este es el espacio donde levantamos la mirada, donde dejamos de hablar solo del día a día y empezamos a entender qué está pasando de fondo, porque el ocio, que es el tema que estamos tratando hoy, no es un tema blando, no es un lujo y definitivamente no es una pérdida de tiempo. Es una pieza estructural, señoras y señores, en el liderazgo moderno, aunque durante años nos hayan enseñado lo contrario. Oscar, para empezar a ahondar en este tema, ¿qué es realmente el ocio y por qué la sociedad o la cultura lo han entendido mal? Bueno, Álvaro, cuando escuchamos la palabra ocio, normalmente pensamos en simplemente no hacer nada. Pensamos también en un descanso pasivo. Pensamos también en desconexión, pero una desconexión sin sentido, como si no tuviese relación alguna con nuestra etapa productiva. Pero el ocio, Álvaro, no es ausencia de acción. El ocio, Álvaro, es ausencia de presión. Es el espacio donde no hay una meta inmediata definida, presionando y la cual la tenemos que cumplir. Donde no estamos rindiendo cuentas a alguien, a algo o a nosotros mismos, donde nadie ni nosotros mismos nos estamos midiendo constantemente. Eso es el ocio. Como lo dije anteriormente, el ocio no es solamente no hacer nada, no, es que el ocio es ausencia de presión por cumplir un objetivo, por cumplir algo a alguien o por dar cuentas a alguien. El problema, Oscar, es que culturalmente lo asociamos con la culpa. Si no estamos produciendo, sentimos que estamos fallando. Y esa idea se nos metió tan profundo a algunas personas que incluso cuando descansamos, no descansamos de verdad. Descansamos con culpa, descansamos con el celular, con la cabeza en pendientes, con la ansiedad de debería estar haciendo algo y eso no es ocio. Eso es, de alguna otra forma, Oscar, trabajo camuflado. Álvaro, y algo importante que es que el ocio real es un estado mental. Es un espacio interno donde la mente deja de estar en modo ejecución y entra en modo integración. Ahí en el ocio no se empuja, Álvaro, ahí se conecta. Y en ese estado, aunque suene contraintuitivo, es donde se gestan muchas de las decisiones más importantes. Cuando usted se aparta del problema, se aparta de la situación, usted está totalmente sesgado por emociones, por información, por situaciones. Cuando usted se aísla de eso, usted puede entrar a una etapa más creativa, de ver no solamente los árboles, sino ver el bosque por encima. Y también eso es una de las razones por las cuales a veces pedir consejo de personas que no estén involucradas directamente en una situación nos da nuevas perspectivas. Y Álvaro, esto es importante porque también tiene un efecto sobre el cerebro del líder, porque parar no apaga la mente, Álvaro, más bien todo lo contrario, la empuja, la enciende, la potencia. Oscar, y es que hay algo fascinante que ocurre cuando dejamos de forzar la concentración. El cerebro, como lo estás diciendo claramente, no se apaga, hace todo lo contrario, empieza a unir puntos, a revisar experiencias, a proyectar escenarios. Podríamos decirlo de alguna otra forma, que es como si por fin tuviera el espacio para ordenar un poco el caos que hay en nuestra mente. Así es, Álvaro, por eso las ideas aparecen cuando no las estamos precisamente buscando. Aparecen en momentos de relajación, como por ejemplo, estando en la ducha, bañándonos, caminando, manejando, cantando, antes de dormir, durmiendo, en un sueño. Álvaro, y es que esto no es magia, esto es biología pura. Cuando estamos siempre en modo urgencia, ese proceso, Álvaro, de creatividad, de ver otras perspectivas, de analizar de una forma no urgente, pero sí estratégica, ese proceso se bloquea. Y aquí hay una alerta importante para el liderazgo. Un líder sin espacio mental, Oscar y queridos radioescuchas, puede seguir operando, sí, pero empieza a decidir en automático. Menos matices, menos creatividad, más reacción, y eso sostenido en el tiempo empieza a salir carísimo. Y es la trampa, Oscar, de la ocupación perpetua.
mucho movimiento de alguna otra forma, Oscar, pero muy poca visión. Lo dijiste, ocupación perpetua. Una cosa es estar ocupado y otra cosa es ser productivo. Y es que vivimos una cultura que premia al que está siempre ocupado, al que no para, al que responde a cualquier hora. Y eso crea, Álvaro, una ilusión peligrosa. Sentirse productivo sin ser estratégico. Y esto también viene, de ahí nace la famosa broma de esta que le dicen, si no quiere que lo despidan, parezca que está ocupado. Agarre en la oficina, bueno, cuando se iba más a la oficina, pero agarre en la oficina unos papeles y vaya caminando, haciendo cara de pocos amigos de lado a lado y siempre van a decir, qué muchacho para estar ocupado. Y eso es una trampa, como le dijimos anteriormente, es una ilusión peligrosa, porque nos podemos sentir productivos, pero no necesariamente estamos haciendo algo de estrategia. Porque, Oscar, como dijiste, estar lleno de reuniones no es lo mismo que estar alineado. Usted puede ir a muchas reuniones y no estar alineado, porque responder rápido no es lo mismo que decidir bien. La ocupación constante anestesia la reflexión. No nos deja tiempo para preguntarnos si lo estamos haciendo o lo que estamos haciendo, Oscar, es realmente importante, es realmente estratégico, es realmente clave. Y ahí, Oscar, es donde el ocio empieza a jugar un rol clave. Álvaro, y esto es interesante porque más bien, inclusive a veces a mí me trae como una mala espina cuando si tengo algún colaborador, algún compañero que siempre demuestra a través de sus palabras de estar sumamente ocupado. Y eso no suena bien tampoco. Una persona que siempre está en urgencia, que siempre está ocupado, que siempre dice que tiene un montón de trabajo, pues o no está manejando bien su tiempo, puede ser cierto, pero no necesariamente está transmitiendo control. Y lo más delicado de todo esto, Álvaro, es que ese modelo de estar siempre ocupado o de creer que parecer estar siempre ocupado es bueno, se comienza a normalizar y ya se vuelve el estándar. Hasta que el cansancio, Álvaro, deja de ser físico y se vuelve un cansancio existencial. Seguimos haciendo, pero ya no sabemos muy bien para qué hacemos lo que hacemos. Y bueno, esto es importante porque los líderes de alto desempeño sí lo han entendido. Oscar, y es que ya entramos en este concepto de líderes de alto desempeño, que no descansan cuando pueden, descansan porque saben que lo necesitan. Los líderes de alto desempeño protegen sus espacios de ocio, defienden tiempo sin agenda, diseñan su energía como un activo estratégico. Los líderes de alto desempeño saben cuáles son esos espacios, los protegen, los cuidan, los buscan y además los desarrollan para poder, como dijimos, cuidar su energía, cuidar su enfoque y lo que están haciendo. Álvaro, y es que estos líderes no hacen esto porque sean líderes profesionales o personas menos exigentes, sino porque son más conscientes de esto. Entienden que la claridad, Álvaro, la claridad no se improvisa y también entienden que la creatividad no se ordena. Usted no puede dar una orden de alguien de que sea creativo, usted no puede dar una orden de alguien de que tenga una idea. Usted no le puede decir a alguien, el lunes me tiene que traer 5 ideas para que esta empresa crezca en las ventas un 10%. Eso no se puede ordenar. Y también los líderes entienden que la visión no aparece bajo una saturación constante. Y por eso es tan importante salirse de esos espacios de presión perpetua. Oscar, para este tipo de líderes, para ellos no es evasión, podríamos decirlo de alguna otra forma, el ocio es preparación, es el terreno donde se cocina la próxima decisión importante, donde se afina el criterio, donde el liderazgo deja de ser reactivo y se vuelve muchísimo más intencional. El ocio, Oscar, el ocio no es tiempo libre, es tiempo no colonizado de alguna otra forma. Hay una confusión clave que vale la pena aclarar. Tener tiempo libre, vos lo dijiste, no significa tener ocio. Podemos salir del trabajo, Oscar, y seguir trabajando por dentro. Así es, Álvaro. Exactamente, no significa que no podamos seguir trabajando y que trabajemos por dentro. El ocio también empieza cuando ese tiempo no está colonizado por objetivos, no está colonizado por métricas o expectativas externas, cuando no estamos aprovechando el tiempo, cuando no estamos optimizando nada. Y hoy, Álvaro, eso es rarísimo. Oscar, porque incluso el descanso lo volvimos un tema productivo.
meditamos para rendir más, hacemos ejercicio para ser más eficientes, viajamos para volver con más energía al trabajo y todo eso tiene un para qué. El ocio real no responde a eso, no sirve a nadie y justamente por eso sirve tanto al liderazgo. Porque estamos hablando, Oscar, perdón que te interrumpa, de ritos humanos versus ritos corporativos de alguna otra forma. Pero les es muy interesante lo que dijiste. Pasamos toda la semana trabajando para ser productivos y el fin de semana preparándonos para ser más productivos durante la semana. Eso me pareció muy, muy, muy válido. O sea, todo está alrededor de ser más productivos y no siempre es así. Y esto, como decías anteriormente, comienzan a caer en en ritmos humanos y ritmos corporativos. Y es que el cuerpo humano no funciona en línea recta. Álvaro, el cuerpo humano y nosotros funcionamos por ciclos. Tenemos momentos de foco intenso, tenemos momentos de caída, tenemos momentos de recuperación y eso no es debilidad, Álvaro, eso es diseño biológico y aplica para un montón de cosas, aplica para deportes. Si usted está boxeando, tiene que saber cuándo atacar y tiene que saber también cuándo y cómo recibir golpes. Si está jugando fútbol, tiene que saber estar por encima del marcador, tiene que saber estar por debajo del marcador. Y todo esto, Álvaro, tiene que ver con la mente y tiene que ver con la creatividad y tiene que ver con cómo los líderes gestionan su energía, asumen esos retos y asumen también la importancia de tener espacios para recargarse. Oscar, el problema es que muchas organizaciones operan como si esto no existiera, como si la energía fuera infinita, como si la atención no se agotara. Y ahí, Oscar, de alguna u otra manera aparece la fricción. Álvaro, y cuando ignoramos esos ritmos, no solamente estamos bajando el rendimiento, sino que empezamos a erosionar la motivación. ¿Por qué? Porque la gente comienza a creer de que hay algo malo en ellos, que ya no tienen la chispa, que ya no se sienten tal vez motivados, valga la redundancia, y también comienza a afectar la creatividad y la salud mental. Y el ocio actúa como un regulador natural para los líderes y las personas. El ocio es el reset que nos permite volver a entrar en foco sin romper el sistema o sin cargarnos de más o sin quemarnos en el camino. Y por eso es importante la creatividad, el criterio y la toma de decisiones en un entorno altamente competitivo. Oscar, es que las decisiones simples se toman rápido, pero el liderazgo no vive ahí. El liderazgo vive en lo ambiguo, de alguna otra forma, en lo que no tiene respuesta clara, en lo que no está en el Excel, de alguna otra forma. Álvaro, y ese tipo de decisiones no nacen del apuro, a pesar de que mucha gente lo cree. Ese tipo de decisiones nacen de la integración, de conectar información, intuición, experiencia, de ver patrones, de leer el contexto. Y eso no pasa en modo urgencia. Y yo quiero comentar que a nivel personal he tenido que aprender porque a veces por no querer dejar cosas pendientes, hago algo o tomaba una decisión cuando no era el momento correcto para hacerlo. Bien podía esperarme, bien podía ir a recargarme y bien podía dar el espacio para poder tener una visión, pero por querer ir cumpliendo con objetivos y metas, tomaba decisiones que en el tiempo me daba cuenta no era urgente, podía darme mi espacio. Oscar, es que el ocio es el espacio donde el criterio se afina, donde el líder deja de reaccionar y vuelve a pensar en más profundidad. No es casualidad que las malas decisiones suelen venir, como decías Oscar, vos, después de semanas de saturación, y el ocio como un acto de liderazgo tenemos que verlo desde esa perspectiva y no necesariamente como un beneficio personal cuando lo estamos hablando en un contexto laboral. Bueno, Álvaro, es que es importante que ya lo tenemos claro, lo hemos visto en muchos de los episodios y la gente ya lo sabe. Como lideramos nuestro equipo, enseña más que cualquier discurso. Dato mata relato. Cuando un líder no para nunca, manda un mensaje silencioso, acá descansar no está permitido. Y eso se replica en el equipo, se replica en la cultura y principalmente, Álvaro, se replica en los resultados y no necesariamente es positivo. Oscar, cuando un líder protege esos espacios, pone límites. Cuando demuestra que pensar también es trabajar, abre permiso. Permiso para decidir mejor, permiso para cuidar la energía, para sostener el rendimiento, Oscar, sin quemarse. Como bien decís vos, muestra eso al equipo
y enseñe también que esto es permitido en nuestras organizaciones y nuestros espacios. Así es, Álvaro. El ocio, bien entendido, Álvaro, no es egoísmo, es responsabilidad, porque liderar también es diseñar un sistema que no dependa del agotamiento para funcionar. Y cuando el ocio desaparece, Álvaro, el liderazgo se vuelve un liderazgo defensivo. Oscar, qué buena frase, porque hay una señal clara de alerta en el liderazgo que pocas veces se reconoce a tiempo, y no es la falta de resultados, es la pérdida de perspectiva. Cuando no hay ocio, ahí el líder empieza a operar desde la defensa. Apaga incendios, protege territorio, responde más de lo que propone. Está en un modo reacción, no porque no sepa liderar, Álvaro, sino porque está saturado. Oscar, en ese estado de saturación que estás poniendo en la mesa, las decisiones se achican de alguna u otra forma. Se piensa en corto plazo, se evita el riesgo, se posterga lo importante. El ocio no elimina la presión, pero nos devuelve la altura para mirar, Oscar, el mapa completo. Y el ocio, tenemos que entenderlo como el verdadero lujo del liderazgo moderno. Álvaro, y es que durante años se pensó que el lujo del liderazgo era el cargo, el nombre del puesto, el salario, el estatus, y no, Álvaro. Hoy verdaderamente el lujo está en otra cosa. Oscar, cuando entendemos que podemos tener ese espacio mental en poder pensar sin interrupciones, en decidir sin ruido, eso, Oscar y querido escuchas, no se compra. Eso no es orgánico, eso se diseña, y el ocio es una de las pocas herramientas que realmente lo hacen posible. Álvaro, lo más importante es que no lo hacen posible o no se ve como simplemente una manguera de escape, sino, Álvaro, es una arquitectura interna de liderazgo de alta eficiencia. Si algo nos queda claro, Oscar, hasta acá, y queridos radioescuchas, es que el ocio no es el opuesto al alto desempeño, es parte del alto desempeño. No se trata de trabajar menos, se trata de liderar con más conciencia de cómo funciona nuestra mente, nuestra energía y nuestra capacidad de decidir. Y ahora la pregunta es inevitable: ¿cómo se baja todo esto a la práctica? Pues vamos a nuestra siguiente sección de tips de liderazgo para hablar desde nuestra experiencia, lo que hemos investigado, sin teoría necesaria, pero sobre cómo podemos empezar a ser distinto, sin que, si queremos nosotros liderar de alguna otra forma mejor y vivir permanentemente al límite. Así que vamos a entrar ahora aquí a esta sección de tips de liderazgo 4.0 para bajar todo esto a tierra y podernos llevar algo aplicable. Esta es la sección tips de liderazgo 4.0. Tips de liderazgo 4.0. Bueno, llegamos a una de las partes más importantes del programa, porque entender el concepto es clave, pero aplicarlo es lo que realmente transforma el liderazgo. Antes de entrar a la sección de tips de liderazgo, quiero recordarles que estamos en YouTube o en Spotify como Profesionales 4.0. En esas plataformas, tanto Oscar como mi persona estamos subiendo contenidos todas las semanas para poder potenciar nuestro liderazgo y entender un poco más de cómo la cuarta revolución industrial está cambiando los modelos de liderazgo y de talento humano y de trabajo en equipo. No hablamos de teoría, hablamos de decisiones concretas, hablamos de hábitos, de pequeños cambios que, si los sostenemos en el tiempo, Oscar, cambian por completo cómo lideramos. Así es, Álvaro. Y esto es importante. Vamos a entrar a estos tips de liderazgo para hablar en primera persona, sin teoría innecesaria, sobre qué podemos empezar a hacer distinto si queremos liderar al límite. Así que vamos, Álvaro. El primer tip para liderazgo: debemos dejar de confundir estar ocupados con liderar bien. Debemos cuestionar nuestra agenda, no para llenarla mejor, Álvaro, sino para vaciarla estratégicamente. Dar esos espacios, no todo lo que hacemos requiere nuestra energía mental más alta y todo aparece nuestra atención inmediata. Necesitamos preguntarnos con honestidad: ¿esto que hago hoy requiere criterio, visión y liderazgo o solo presencia? Si no hacemos esa distinción, terminamos agotados y terminamos liderando en automático. Oscar, el segundo tip es que traemos hoy aquí en esta sección: necesitamos proteger, como dijimos, nuestros espacios sin objetivos. Álvaro, necesitamos espacios donde no haya meta, donde no haya un KPI ni un resultado esperado, espacios para pensar, espacios para caminar,
para no producir nada visible. Oscar, les quiero compartir algo que me sucedió a título personal. Uno de mis espacios de ocio más importantes en la mañana es salir a correr. Cuando yo empecé a salir a correr diariamente, pues tengo muchos años corriendo, pero hace 6 años que lo hago diariamente, con un día de descanso a la semana, me di cuenta que usaba el reloj para medir el pace, el tiempo, etcétera, y se convertía de alguna otra forma en un KPI, mejorar, y quité eso. Nada más le puse al reloj que me dijera cuántos kilómetros llevaba para saber en qué momento me tenía que detener. Y quité ese tema y me dejé preocupar si iba más rápido, si iba más lento, y empecé a disfrutarlo como un espacio de ocio, entendiendo que ese tiempo no es tiempo perdido, es tiempo de integración, y si no lo protegemos, en este caso mi espacio de correr todos los días, la urgencia siempre lo va a ocupar, y sin estos espacios la claridad se vuelve cada vez más escasa. El tip número 3 que traemos aquí en esta sección es que nosotros creemos que debemos diseñar nuestra energía. Sí, diseñar nuestra energía, no solamente nuestro tiempo. Debemos dejar de liderar como si la energía fuera infinita, porque no lo es. Todos tenemos momentos de foco alto y momentos donde forzar solo de alguna otra forma empeorar las cosas. Álvaro, y es que necesitamos aprender a leer nuestro propio ritmo. Necesitamos aprender también a parar antes de quebrarnos. Y necesitamos también entender que descansar a tiempo es una decisión estratégica. Esto no es una señal de debilidad. Vamos al cuarto tip, que es muy importante porque necesitamos dar el permiso, pero dar el permiso con el ejemplo. Como líderes, lo que hacemos pesa muchísimo más que lo que decimos. Si no paramos nunca, Álvaro, el equipo tampoco lo va a hacer. Y esto no precisamente es bueno. Las organizaciones, las estructuras, las personas se queman y debemos atajar esto a tiempo. Oscar, nosotros necesitamos mostrar que pensar también es trabajar, que desconectarnos también es parte del rendimiento, que cuidar la energía nos falta de compromisos, una visión a largo plazo, que el ocio bien entendido no baja el estándar, más bien lo vuelve sostenible en el tiempo. Y el quinto tip que queremos traer para esta sección y poder cerrar es que debemos aprender a parar antes de estar agotados. Suena básico, suena lógico, pero muy pocos líderes ejecutan esta idea, parar antes de estar agotados. Debemos dejar de usar el cansancio extremo como señal de parada. Cuando llegamos ahí, ya vamos tarde. Parar no debería ser una reacción al colapso, sino una decisión consciente. Necesitamos normalizar unas micropausas reales, momentos breves de silencio, momentos de caminar sin estímulo, de no responder nada, no para huir del trabajo, sino para volver a él con mayor claridad. El liderazgo de alto desempeño, Oscar, no se mide en cuánto aguantamos, sino por la capacidad o más bien por cuán bien sabemos dosificar nuestra energía. Es una de las señales más claras del liderazgo para poder sostener decisiones de calidad en el tiempo. Todo esto suena lógico, estimados radioescuchas, incluso podrá sonar como evidente, pero cuando miramos lo que está pasando hoy en las organizaciones, la realidad es que muchas veces va en la dirección opuesta. Vamos a ir a nuestra siguiente sección, a la sección de Actualidad 4.0, para analizar cómo el mundo laboral sigue empujando la ocupación permanente y qué señales nos está dando. Vamos a ir a analizar una noticia sobre este tema. Estamos hablando del poder del ocio en el liderazgo de alto desempeño y esta es la sección de Actualidad 4.0. Actualidad 4.0. Estamos en la sección de Actualidad 4.0 donde analizamos noticias del tema que estamos conversando y la idea aquí es exprimir esta noticia y entenderla diciendo de verdad sobre el ocio y el mundo en el que estamos liderando. Esta noticia que traemos fue publicada el 31 de mayo del 2025 en la página Infobae, en la sección de Cultura y fue escrita por Flavia Pitela y ella habla sobre el tema de la parte del ocio y cómo esta impacta en el desempeño de las personas. Oscar, ¿de qué trata esta noticia? Bueno, esta nota nace de una pregunta bastante interesante y la pregunta es ¿cómo influye la participación cultural
en el bienestar y se apoya en un informe llamado Cultura para la Salud, desarrollado por Fundación Medife, con un equipo interdisciplinario con trabajo en Buenos Aires, en Argentina, entre 2021 y 2023, incluyeron en una encuesta a 14,000 personas, incluyeron historias, entrevistas, y bueno, el titular engancha con un dato muy interesante. El 95% de los encuestados, la pregunta es, ¿qué hace ese 95%? Según el artículo, realiza al menos 5 consumos culturales diferentes al año. Desde leer hasta bailar, hasta tocar música, teatro, manualidades, es un montón de actividades culturales que ellos están haciendo y lo pone como 5 consumos culturales diferentes al año. Y ojo con esto, Oscar, la nota no se queda en qué consumen. La apuesta central más grande de esta noticia, por eso la trajimos a analizarla aquí, sostiene que la cultura impacta positivamente en la salud física, en la salud mental, en la salud social, y que deberíamos dejar de tratar el ocio creativo como un lujo. ¿Por qué esta noticia es relevante para ese tema que estamos trayendo hoy? Y ahora tenemos que entender que este tema del poder del ocio en el liderazgo de alto desempeño, que es el título de este episodio, esta nota es un espejo cultural de lo que hemos venido hablando durante todo este episodio, pero desde otro ángulo, porque lo que describe, sin usar esa palabra, es que la cultura también es un ocio activo. Ocio que no es apagar el cerebro, sino reconectar el sistema humano. Álvaro, y es que la nota lo hace rompiendo el estereotipo de que la cultura es elitista. La nota lo dice, esto es algo cotidiano, es doméstico, es transversal y muchas prácticas ocurren inclusive en la casa y ocurren por mero placer. Para el liderazgo, esto importa por una razón sumamente importante. Si el ocio creativo es masivo y natural en una ciudad hiperactiva, entonces el problema no es que la gente no sabe descansar. El problema es qué le pasa al descanso cuando entra a la lógica del rendimiento. Oscar, y de alguna otra forma, hablemos de ese 95% que mencionabas ahora. Ese número está ahí por alguna razón. Y no solo es un dato, es una estrategia narrativa. Cuando alguien lee 95, el cerebro interpreta como esto es normal, esto es la regla, esto somos casi todos. Pero un analista de esta noticia, que nosotros como la queremos analizar, hay 2 preguntas claves. ¿Qué significa 5 consumos culturales? Si leer, como mencionabas ahora, escuchar música, ver alguna obra, bailar o hacer manualidades, cuentan como consumos, es posible que el umbral sea amplio. Y eso puede inflar el porcentaje sin que sea falso, simplemente significa que la definición es inclusiva. Y la segunda pregunta sería, ¿a quiénes encuestaron, Álvaro? ¿Y cómo los encuestaron? ¿Por qué? Porque la nota menciona 14,000 personas y menciona un periodo de 2 años entre 2021 y 2023, pero la nota no entra en detalle metodológico. O sea, no indica la muestra, los estratos, la representatividad. Y esto es bastante normal en algún tipo de periodismo, pero para decisiones de política pública o de estrategia organizacional, Álvaro, sería clave ver el informe completo, pero ya nos está dando pautas muy, muy interesantes de indicar que la cultura y el ocio se puede dar inclusive en ciudades hiper ocupadas, hiper conectadas, y entonces está ya inherente en las personas. Entonces la pregunta es, ¿el 95% sirve? Sí, pero sirve como una señal cultural, no como una sentencia estadística absoluta. Estamos hablando del ocio. Y la señal es, la cultura es un comportamiento extendido y debe o podría estar asociado al bienestar. Y en el tema político y cultural, ocio, austeridad y lo productivo, Oscar, hay un enlace importante. Álvaro, y hay algo importante, sí, porque la nota plantea que existen ciertos discursos de austeridad en los gobiernos, ¿verdad? Y lo que hacen es minimizar el arte y la cultura como un gasto innecesario o un gasto poco productivo. Yo me pregunto, ¿realmente entendemos cuáles son la importancia de esos espacios
para la productividad en general. Nosotros podemos meter como un gasto deducible de impuesto de renta actividades de ocio, culturales, agarrar nuestro equipo de alto rendimiento, irnos a un espacio, llamémosle de vacaciones, para pensar, para desahogarnos, para quitarnos del mundo de trabajo. Y Hacienda lo va a entender porque eso también es parte del trabajo. Creo que no, y eso lo dice la nota. Y acá viene ese golpe silencioso, y si todos lo medimos con lógica de retorno inmediato, del ocio de alguna u otra forma se pierde, la cultura se pierde, la pausa se pierde, pero el bienestar de nuestros colaboradores, de nuestro equipo y de nosotros mismos no funciona en esa lógica. El criterio no funciona en esa lógica. La creatividad no funciona con retorno a la inversión bajo esa lógica, y el liderazgo, que ni se diga, muchísimo, muchísimo menos. Lo más disruptivo de la nota, Oscar, en mi criterio, es algo que mencionaba: prescribir cultura, que no está en el 95%, lo que yo creo que es lo más disruptivo, pero es otra idea, que profesionales de salud prescriban actividades culturales como parte de medicina preventiva. Esto lo habla esta nota, súper interesante. Hay profesionales de la salud que prescriben actividades culturales como parte de medicina preventiva. Oscar, y esto es una bomba conceptual cuando hablamos del poder del ocio en el liderazgo de alto rendimiento. Álvaro, y esto lo hace porque convierte lo que muchos líderes pues normalmente tratan como un premio, como capricho, en algo cercano a una necesidad humana, una necesidad sanitaria, una necesidad de bienestar mental. Y ahí, Álvaro, el ocio es donde deja de ser un tema blando. Álvaro, se vuelve una infraestructura de salud, se vuelve una infraestructura de productividad y se vuelve parte de las tareas organizacionales. Oscar, ¿y qué podemos aprender esto como líderes? Primero tenemos que entender que el ocio es, como dicen por ahí, un acto revolucionario. El ocio se lo ganamos a la clase cuando éramos la clase obrera y cuando hicimos todas las reformulaciones laborales, nos ganamos esos tiempos de ocio, poder trabajar un mínimo de horas o una cantidad de horas estimadas. Y si traducimos esta noticia al lenguaje de liderazgo de alto desempeño, yo diría que no subestimamos el ocio creativo, porque es un regulador emocional y cognitivo, como lo dice la nota de Infobae que estamos analizando aquí en Actualidad 4.0. Que la cultura no es adorno, es tejido social, y el liderazgo en el fondo es gestión de ese tejido social. Si queremos equipos con resiliencia, con enfoque, con mayor convivencia, necesitamos dejar de mirar el ocio como pérdida y empezar a mirarlo como, de alguna u otra forma, Oscar, mantenimiento preventivo humano. Bueno, Álvaro, y ahí yo creo que es importante comenzar a cuestionarnos si una ciudad completa puede vivir la cultura, puede vivir el ocio como algo cotidiano y tiene un impacto positivo en sus relaciones, en su bienestar y normalmente o finalmente en su productividad. ¿Por qué nosotros dentro de las organizaciones todavía actuamos como si descansar, como si crear y pausar, Álvaro, fueran permisos en lugar de ser parte del sistema, estar incluidos dentro del sistema y verlo ya como una normalidad? Estamos aquí en la sección de Actualidad 4.0, estamos analizando esta noticia de Infobae que la publicaron el 31 de mayo del 2025 y el informe se llama, o la noticia se llama Cultura para la Salud. Pega perfectamente con ese tema, Oscar, que estamos desarrollando hoy, que estamos hablando de cómo el ocio es un poder que ayuda al liderazgo de alto desempeño. Pero bueno, como todo, llegamos al final de este programa, así que después de esta sección de Actualidad 4.0 vamos ya a la sección de cierre para podernos llevar algo práctico a nuestros hogares y a nuestras casas y a nuestro liderazgo. Esta es la sección de acciones para el futuro. A continuación, acciones para el futuro. Bueno, llegamos al final de este episodio. Este es el momento más importante, creo yo, porque es poder transformar todo lo que hablamos en otra cosa. Esta sección no es para tomar notas frenéticamente,
es para quedarnos con lo esencial, con lo que si aplicamos puede cambiar de verdad nuestra forma de liderar. Oscar, regálanos un repaso del episodio de hoy. Bueno, Álvaro, hoy hablamos de algo que suele normalmente quedar fuera de la conversación o de las conversaciones de liderazgo, y es el tema del ocio, no como descanso superficial, Álvaro, sino como un espacio mental, un espacio biológico y estratégico. Hablamos de cómo la ocupación perpetua no garantiza mejores decisiones, de cómo el cerebro necesita pausas reales para integrar, para crear y decidir, y de cómo los líderes de alto desempeño no improvisan su energía, Álvaro, la diseñan. Vimos que el ocio no es tiempo vacío, es tiempo no colonizado, que no debilita el liderazgo, lo afina, y que cuando desaparece el liderazgo se vuelve reactivo, defensivo y corto de visión. También vimos cómo la cultura, el arte y las pausas no son un lujo social, es una infraestructura invisible de bienestar y claridad. Y con eso en mente vamos a lo más importante, ¿qué hacemos ahora con todo esto? Así que queremos regalarles algunas acciones concretas para llevarnos de este episodio. La primera acción es que debemos auditar nuestra agenda, pero con una honestidad brutal. Debemos revisar nuestra agenda no para hacerla más eficiente, sino para entender qué nos está drenando. Preguntarnos, ¿cuántas de estas reuniones requieren realmente de mi liderazgo? ¿Cuántas solo ocupan un espacio mental? Y eliminar no es perder el control. De alguna otra forma es recuperar el criterio. Oscar, la segunda acción es que necesitamos bloquear ocio como bloqueamos reuniones. Álvaro, vos lo dijiste anteriormente, sacás tiempo varios días a la semana para salir a correr. Si no bloqueas ese tiempo, la urgencia siempre lo va a sustituir. Siempre va a haber algo que hacer. Y ahí es donde necesitamos dejar de esperar a cuando haya tiempo. Ese momento, Álvaro, no llega solo. Ese momento necesitamos bloquearlos sin ningún objetivo, sin agenda, sin expectativa de un resultado. Defender esos espacios, Álvaro, es un acto de liderazgo, no es un capricho personal. Y los líderes lo saben y saben la importancia de que su equipo saque tiempo para ellos, saque tiempo para su familia, saquen tiempo para hacer ejercicio y simplemente saquen tiempo para desconectarse. La tercera acción, debemos normalizar la pausa, pero la pausa antes del agotamiento. Debemos dejar de parar cuando ya estamos rotos, de alguna otra forma. La pausa tiene que ser preventiva, no reactiva. Micropausas reales, silencio, movimiento, nada de pantallas para parar a tiempo. Esa es una forma, o más bien parar a tiempo, es una forma de inteligencia estratégica. Oscar, otra acción es que necesitamos liderar con el ejemplo, no con el discurso. Álvaro, lo hablamos anteriormente, dato mata relato. Si decimos que el bienestar importa, pero nunca paramos, no nos damos tiempo a nosotros, el mensaje es otro. Necesitamos mostrar que pensar es trabajar, que desconectarse es parte del rendimiento, que cuidar la energía no es falta de compromiso. La cultura se copia, no se predica. Debemos, Oscar, otra acción es que debemos redefinir qué entendemos por alto desempeño y debemos dejar de medir el liderazgo solo por horas, velocidad o presión soportada, porque el alto desempeño también es claridad sostenida, es buen criterio, es decisiones con perspectiva y capacidad de sostener el ritmo sin quemarnos, y eso inevitablemente incluye el ocio consciente. 5 acciones para el futuro que nos llevamos de este episodio. Hoy hemos hablado sobre el poder del ocio en el liderazgo de alto desempeño. Y tal vez el mensaje más importante de este episodio es este: no estamos cansados porque lideramos mal, estamos cansados porque nos enseñaron a liderar sin pausa. El ocio no es concesión, es una necesidad humana y también una herramienta estratégica, Oscar. Álvaro, los líderes que entienden esto que acabas de decir no hacen menos, Álvaro, hacen mejor. No corren todo el tiempo, saben cuándo parar y desde ahí deciden con más claridad y lideran con muchísima más profundidad. Si este episodio te dejó pensando, no intentes cambiarlo todo mañana. Empecemos por algo simple, regalémonos el espacio
defendamos una pausa y escuchemos lo que parece cuando el ruido baja, porque a veces el acto más productivo de nosotros es atreverse a no hacer nada por un momento. Oscar, unas palabras de cierre en este episodio. Pues Álvaro, estoy deseoso de terminar el episodio porque estamos en Orotina, estamos un fin de semana de enero con un sol espectacular, vamos a ir a la piscina a compartir un rato, a tener ese espacio de ocio que tanto hablamos y la verdad deseo que todos ustedes en casa, en vehículo, donde nos estén escuchando, pues hoy saquen espacio para tener un momento con sí mismos, un momento con sus familias y eso, sépanlo, no se sientan mal, les va a ayudar, se van a potenciar y entramos luego a trabajar renovados con una nueva visión y siendo muchísimo más productivos. Nos vamos a escuchar nuevamente el próximo sábado, si Dios lo permite, aquí en Monumental 93.5 FM, en su programa Profesionales 4.0. Y como siempre decimos, Oscar y yo, a toda la comunidad que cordialmente nos escucha, no crean todo lo que escucharon hoy. Pruébenlo, ajusten a su manera y compruébenlo por ustedes mismos. Esto fue Profesionales 4.0. Esto fue Profesionales 4.0. Gracias por ser parte del programa de la Revolución Empresarial Sostenible. Le esperamos el próximo sábado a partir de la 1 de la tarde, solo por Radio Monumental.